Y en el tiempo del análisis vamos a abordar las custodias compartidas. Han aumentado en los últimos años, pero siguen siendo una asignatura pendiente para la justicia según algunas asociaciones de padres separados. Todo esto y más ahora mismo en Está Pasando. Gracias, Eduardo. Bueno, pues eso, en el tiempo del análisis hablamos hoy de las custodias compartidas. Han aumentado en los últimos años, pero siguen siendo las madres las que mayoritariamente se quedan con la custodia de los hijos. Un dato, apenas el 7% de los padres en Castilla y León logran la custodia de sus hijos en solitario. El caso de Olivia, la pequeña que murió por una sobredosis de pastillas que su madre le administró y cuya custodia había conseguido su padre, nos ha hecho preguntarnos por este asunto. Hoy abordamos las custodias compartidas con nuestras siguientes invitadas. Ellas son Paula Ayer, que es abogada, especialista en Derecho de Familia. Gracias, Paula, por estar con nosotros. Y también está Marta Bolívar, que es coordinadora de la Asociación de Padres de Familias Separadas de Castilla y León y que también es abogada. Muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre hacemos, lo primero es ver los datos, las cifras. Vamos a ver, entre otras cosas, qué porcentaje suponen las custodias compartidas en nuestra comunidad. Eduardo. La custodia compartida es la opción cada vez más frecuente en nuestro país y también aquí en nuestra comunidad autónoma. Va creciendo cada año, tanto a nivel nacional como en Castilla y León. Esos que van a ver a continuación son los datos del año 2021, último año ya completo. En nuestra comunidad hubo unos 1.600 divorcios con concesión de custodia de hijos. En más de 600 la custodia se concedió a la madre. Es la opción mayoritaria y supone, como ven, el 55% de los casos. A nivel nacional el porcentaje es similar, un 53%, casi 20.000 casos. La custodia compartida supone en ambos casos alrededor de un 40%, un poquito menos, 38 en Castilla y León y un poquito más, 43 en España. Y la prueba de esa tendencia al alza de las custodias compartidas la tenemos si comprobamos cómo han ido evolucionando en los últimos años. Esta es la tendencia en nuestra comunidad, similar a la nacional. En 2013, el año en el que el Tribunal Supremo estableció que la custodia compartida era la opción deseable, el 83% de las custodias se concedieron a la madre y las compartidas no llegaron al 12%. Hoy, les recuerdo, son casi mitad y mitad, un poco más, el 55% las custodias a la madre. Bueno, pues fijándonos en esas cifras, en Castilla y León, vamos a recordarlo, la custodia compartida se concede en el 38% de los casos. En España es del 43%, es un poquito superior. ¿A qué creen que se debe que sea un poquito más baja en Castilla y León, en la comunidad? Paula. Pues yo creo que también a la hora de valorar estos datos habría que tener en cuenta si los padres están pidiendo las custodias compartidas, están solicitando, porque sí que es verdad que nos pasa muchas veces, por ejemplo en el despacho hay muchos padres que no quieren la opción o no saben que tienen la opción de pedir una custodia compartida, porque como antaño lo más frecuente y lo más normal y a lo mejor lo que tenemos a nuestro alrededor, lo más próximo, son custodias exclusivas de la madre, pues hay padres que cuando se produce la ruptura no saben que ellos pueden optar, por supuesto, igual que la madre, pueden optar o bien por una custodia compartida o pueden optar por una custodia exclusiva. Entonces yo creo que también hay a lo mejor un poquito de falta de información en ese sentido por parte de muchos padres que van a dar ese paso. Naturalmente, mi punto de vista es un poco diferente al de Paula, porque nosotros, la mayor parte de las personas que vienen a la asociación a preguntarnos a los abogados, lo que están preguntando es por esa custodia compartida. Sí que tengo que hacer una puntualización, si me permitís, porque habéis comentado que en el año 2013 el Tribunal Supremo estableció que lo deseable era. No, lo deseable sigue siendo la custodia compartida a día de hoy, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo sigue siendo que es mucho mejor para los menores esa custodia compartida que no la custodia exclusiva, salvo en determinados casos, naturalmente. Y en nuestra experiencia es pues que a veces, aunque sí que es verdad que se ha avanzado muchísimo en los tribunales, que esa custodia compartida es la primera opción siempre, en otros cuesta muchísimo. Y es que hay un elemento que no podemos dejar de lado, y es que no todos piensan igual, no todos, incluimos todo tipo de agentes judiciales, jueces, fiscales, piensan que la custodia compartida vaya a ser lo mejor siempre en todas las ocasiones, y a veces nos la dejan un poco relegada. Entonces es por lo que nosotros consideramos que no existe en Castilla y León, digamos, la misma proporcionalidad que en otras partes de España. O sea, que sigue pesando la tradición de que bueno, pues las custodias compartidas han estado
estado mayoritariamente en manos de las madres que frente a los padres. También puede ser que la evolución de la sociedad bueno, pues esté pesando y entonces ahora se concedan más custodias compartidas. Hay, pues las familias son diferentes, los padres se implican más y eso era algo que en el pasado no ocurría. No sé cómo lo ven, Paula. Sí, yo creo que efectivamente es así. Ha habido una evolución en nuestra sociedad y esa evolución se va plasmando a la hora de ir modificando pues, las leyes, y yo creo que el Tribunal Supremo se ha dado cuenta de ese cambio de nuestra sociedad. Antes lo normal y lo más frecuente es que las madres tuviesen el rol de cuidadoras y la mayor parte de las mujeres no trabajaban fuera de casa, sino que trabajaban dentro de casa. Ahora, con la incorporación de las mujeres al mundo laboral, pues ya son muchas mujeres las que trabajan fuera de casa. Entonces, ese rol que había antes de cuidadora exclusivo de las mujeres, no solamente de las mujeres, sino también de los hombres, porque todas las familias que trabajan, el padre y la madre, pues se tienen que organizar a la hora de repartir esos roles, esas tareas. Y yo pienso que el Tribunal Supremo se ha dado cuenta de este cambio social y, por tanto, lo ha plasmado en sus sentencias y ha dicho que la guardia y custodia compartida, pues que no tiene que ser algo relegado, que no tiene que ser algo excepcional, sino que puede ser algo favorable para los niños, que se debe de imponer ese tipo de régimen, salvo, como dice mi compañera, salvo que haya casos excepcionales en los que no sea recomendable, porque lo que está muy claro es que por encima de todo, yo creo que el Tribunal Supremo sí que en sus sentencias siempre tiene en cuenta, está el interés de los menores, el interés de los niños, por encima de que tenga la custodia el padre, que la tenga la madre o que sea una custodia compartida. Marta. No, solamente puntualizar que efectivamente, o sea, tal y como le dice la compañera, ha ido cambiando los roles que del cuidado de los niños recaen a día de hoy en los dos progenitores. Entonces, el mejor interés del menor es que si previamente a una separación han estado conviviendo con el padre y la madre, lo mejor es que cuando hay esa separación inevitable, que se vayan a vivir, digamos, a diferentes pisos, diferentes casas, que puedan intentar mantener esa relación con ambos de la misma manera, es decir, que no haya un cambio brusco y que ambos puedan participar en la vida de su hijo, porque es lo que reclaman los menores. Claro, lo único que me imagino que no es difícil, o sea, que es difícil llegar a un acuerdo cuando previamente hay un proceso de separación, de divorcio, y hay veces que no se lleva a cabo en las mejores condiciones posibles, que suele haber desacuerdos entre el padre, la madre. Eso contamina el que luego se pueda pedir una custodia compartida. Sí, por supuesto, el momento de la ruptura de las parejas, como bien tú has puntualizado, muchas veces no es el mejor momento para sentarse a hablar y para llegar a acuerdos, no es el mejor momento. Lo que pasa que, claro, el tiempo impera un poco y cuando se producen esas rupturas, pues las personas, todos somos humanos, queremos terminar con esa situación que nos hace daño cuanto antes. Entonces, muchas veces no se llegan a acuerdos adecuados o no se sienta uno a hablar, que eso sería lo más conveniente, que el padre y la madre se sentasen y hablasen y viesen cuál es el régimen más apropiado para el interés de sus hijos, que como he dicho puede ser una custodia compartida, una custodia exclusiva para el padre, una custodia exclusiva para la madre. Hay que ver un poco cuál es el interés de los niños y cómo se van a encontrar los niños mejores, en qué situación. Y por supuesto, en el caso de que fuese una custodia compartida a la que han llegado a ese acuerdo los padres y la han consensuado, yo pienso y siempre digo que es mejor siempre que ellos lleguen a un acuerdo y que ellos marquen esas pautas de esa nueva vida que van a tener, porque la pareja se ha roto, pero siguen siendo una familia y van a seguir siendo los padres de esos niños. Es mejor que ellos vayan pautando digamos, esos acuerdos, esos consensos, que no sea un juez el que les imponga un régimen u otro, porque cuando es una imposición, sí que hemos visto en la práctica que esas imposiciones a veces traen desacuerdos, crean conflictos. Entonces, siempre es mejor llegar a un acuerdo. Marta. Ahí tenemos una labor muy importante los abogados. Sí. Yo el pasado viernes de una charla en la Universidad de Extremadura en la cual le decía a los alumnos de la Facultad de Derecho que el derecho de familia es uno de los derechos más sensibles que hay, más complicados. ¿Por qué? Porque estamos tratando temas familiares. Entonces, como bien decía Paula, nos encontramos que cuando se produce una ruptura, muchas veces los progenitores están más pendientes pues, de ese daño que han sufrido por esa ruptura y cada uno piensa que lo mejor para su hijo es lo que ellos consideran, es decir, y no coinciden en estas ocasiones, que es cuando tenemos estos conflictos. Los abogados aquí sí que tenemos el papel fundamental de hacerles ver que el interés superior del menor puede ser otro diferente al que ellos están planteando, porque si no, y efectivamente estoy totalmente de acuerdo con ella, que en el momento que ya se empieza con mal pie,
los niños, que suelen ser pequeños, van a estar siempre allí y al final van a llevar esa carga, yo siempre lo pongo como ejemplo, esa mochila de piedras, porque sus padres no llegan a entenderse entre ellos. Claro, con lo cual quien pierde es el menor de todas, claro. ¿Quién suele pedir más las custodias compartidas? ¿Las madres, los padres o por igual? Por mi experiencia, los padres. En mi caso concreto, yo lo que he visto es que son más los padres que piden una custodia compartida, salvo casos excepcionales, pero normalmente suelen ser los padres. Sí, en mi experiencia es totalmente los padres, aunque tengo que decir una cosa, y es que cada vez, a medida que las parejas son más jóvenes, suele ser más consensuado, o sea, que suelen pedir los dos, y lo que me suelo encontrar en el despacho muchas veces es que tanto madre como padre dicen, no, yo quiero que mi hijo esté con su madre también, o quiero que esté también con su padre. Suele ser mucho más fácil con parejas más jóvenes a día de hoy, están como más concienciados. ¿Y por qué suele haber, bueno, pues más reticencias quizás para pedir la custodia compartida por parte de las madres, por parte de las mujeres? Paula. Pues vamos a ver, yo pienso que por parte de muchas mujeres hay más reticencia a pedir una custodia compartida, puesto que aunque haya un reparto de roles, siempre la mujer llevamos un poco, digamos, in natura ese deber de cuidado. Entonces, por esa razón yo creo que hay muchas mujeres que son un poquito reacias a lo que es una custodia compartida, porque no saben cómo van a estar esos niños cuando esté esa custodia compartida, pues por ejemplo semanal, que suele ser la que más suelen dar aquí en Castilla y León, cómo van a estar los niños atendidos, porque muchas veces estas mujeres, aunque haya un reparto de roles, son un poquito las que llevan la cabeza visible, la intendencia familiar, es ellas a lo mejor quien se encarga. Entonces tienen un poquito ese temor de ver qué es lo que va a pasar, cómo van a estar los niños. Por eso nosotros siempre en el despacho, cuando yo veo que hay ese temor, yo siempre aconsejo que las custodias compartidas no se deben de imponer, de repente pasar de un blanco, digamos, a un negro, sino que es bueno que sea progresivo, que los niños se vayan poquito a poco adaptando. ¿Qué sucede? Que para una custodia compartida progresiva es muy importante que los padres estén de acuerdo, se haya consensuado y los dos estén de alguna manera buscando el mismo fin. Cuando es una custodia compartida en el juzgado, salvo casos muy excepcionales de niños muy pequeñitos, no suelen ponernos en la sentencia lo que es una custodia compartida progresiva, sino que de repente, pues a lo mejor niños que nunca han dormido fuera de casa, pues se tienen que ir una semana entera con el padre o una semana entera con la madre. Consideramos que lo importante es eso, esa progresión, para ir haciéndolo poquito a poco, para que los niños se vayan adaptando y sobre todo para que tanto el padre como la madre, esa semana que les corresponde estar con los niños, también tengan contacto con sus hijos, tanto por parte del padre como por parte de la madre, para que no exista a lo mejor ese sentimiento de abandono que tienen algunos niños. De repente, esta semana estoy con papá y no puedo hablar con mamá, o esta semana estoy con mamá y ¿por qué no puedo hablar con papá? Entonces es muy importante a la hora de fijar una custodia compartida. Yo siempre digo que hay que hacer un traje a medida. No todas las familias somos iguales, entonces no todas las custodias compartidas pueden ser iguales. Claro, hay mil y una circunstancias, Marta, porque ahí ¿sí? Si me permites, yo no estoy muy de acuerdo en el sentido de que cada caso es diferente. Entonces no, en derecho de familia no podemos decir, pues vamos a iniciar con una custodia progresiva hasta llegar a la custodia compartida. Hay que ver cada caso, porque además nos planteamos un pequeño conflicto. ¿Quién inicia la custodia exclusiva hasta llegar a la custodia compartida? Y ahí ya tenemos el conflicto servido. Entonces hay que ver cada caso, porque habrá niños que efectivamente necesitan todo un proceso para adaptarse, pero hay otros niños que no, que simplemente a lo mejor el hecho de que ambos progenitores lleguen a ese acuerdo de una semana cada uno, hasta pueden descansar de no ver la tensión que existía en casa. Hay que tener muy en cuenta también la edad del menor. Cuando son pequeños hay que decir que se adaptan rápidamente a la custodia compartida, porque si desde pequeños hablamos de niños de 2, 3, 4 años, ya están viviendo esa realidad, pues naturalmente después no van a tener ningún problema a la hora de continuarla. Si es cierto que cuando hablamos de niños más mayores, como pueden ser 8 o 9 años, pues a lo mejor hay que fijarse y mirar a ver si esa custodia progresiva es lo mejor en su caso, pero hay que estar a cada caso en concreto. Y en referencia a lo que decíamos de las madres, que porque son más reticentes quizá a pedir una custodia compartida. Sí, el tema de las madres, muchas veces yo por mi experiencia, lo que me he encontrado en mi despacho es que esa pérdida de decir no me voy a poder levantar todos los días y ver a mi hijo despertarse o cenar con él y después acostarle, esa pérdida sí que es mucho mayor, digamos, en las madres, pero también es cierto que los padres cada vez reclaman más, es que a mí también me duele no poder estar día a día con mis hijos, ¿no? Pero es verdad que está mucho más en las madres, que les cuesta más porque está él, como decía Paula, ¿no? Y va a estar bien, le va a cuidar bien.
O sea, es una situación un poco complicada. En este sentido aún falta mucho cambiar. Estamos hablando de las custodias compartidas. ¿Qué beneficios trae una custodia compartida? Precisamente quizá pues hay gente que nos estará viendo y que bueno, pues puede estar en un proceso y que bueno, pues incluso alguna madre, ¿no?, que nos esté escuchando y que pues no, o sea, que es un poco reacia a lo mejor a esa custodia compartida. ¿Qué beneficios trae la custodia compartida, Paula? Bueno, pues la custodia compartida trae beneficios para los niños siempre, como hemos dicho, como hemos puntualizado, siempre que pueda ser posible, porque los progenitores pues se encuentren en una situación que los dos la pueden ejercer, que no exista ningún tipo de adicción, ningún problema, por supuesto, psiquiátrico ni nada por el estilo, partiendo de dos padres que se encuentren en una situación de salud, digamos, normal, sin ninguna alteración. Para los niños es importante y viene como una ventaja, una custodia compartida, porque el sentimiento que he dicho antes, el sentimiento de pérdida, no lo tienen, sino que en su vida van a seguir teniendo a un padre y a una madre. Sí que antes, cuando había custodias exclusivas, en muchos menores existía ese sentimiento de pérdida, porque además había unas custodias exclusivas, antaño digo, con unos regímenes de visitas como muy estrictos y como muy puntuales. Había, como digo yo, el típico padre que era padre de fin de semana, que solamente veía a los niños 2 fines de semana al mes. Eso ha ido evolucionando y ya no estamos tampoco, cuando hay custodias exclusivas, tanto para el padre como para la madre, ya no tenemos esos regímenes de visitas, sino que existen regímenes de visitas muy amplios que se asemejan mucho a una custodia compartida, aunque no se llame así. Por eso, una de las primeras ventajas para los niños es eso, el sentimiento de pérdida no lo van a tener, van a seguir teniendo a su padre, van a seguir teniendo a su madre. Esos padres van a seguir participando y esas madres en todos los hechos importantes de la vida de los niños, porque hay muchos hechos que a lo mejor pueden parecer a muchas personas tonterías, pero por ejemplo que llegue tu hijo del colegio y te diga pues he sacado un 8 en matemáticas, pues eso lo podrán disfrutar tanto el padre como la madre, o a veces que llegue uno y que diga pues me ha sido mal el examen y he suspendido. El día a día es muy importante en la vida de los niños y ahí la figura del padre y la figura de la madre va a seguir estando patente. Luego también es importante, no solamente por el interés de los niños, sino también por el beneficio de los padres. Una custodia exclusiva trae consigo mucho trabajo, tanto para el padre como para la madre. Tener que estar ahí todos los días, como digo yo, a las buenas y a las malas, ponte a hacer los deberes, vete a duchar. Entonces también aporta a los progenitores, digamos, un poco poder descansar, es decir, poder tener un poco de vida, porque si no, muchas veces se produce una ruptura y, por ejemplo, ese padre o esa madre que llevaba toda la carga de la familia se separa, se divorcia, rompe la pareja y sigue teniendo él la misma carga, es decir, va a seguir, digamos, sin poder tener su vida propia, su espacio, y yo creo que por el bien mental de todos nosotros necesitamos tener pues espacio para poder desarrollarnos como personas. Entonces considero que puede traer beneficios para los niños, por supuesto, que son los primeros, y yo creo que en una ruptura siempre los padres pensamos primero en nuestros hijos, o deberíamos de pensar encima de nuestros intereses, y también para nosotros como padres. Claro, que se trata un poco de lo que decía Paula, ¿no? De que haya una corresponsabilidad y que, por lo que decía Paula, hay veces que hay familias que es que, claro, una sola persona no podría llevar a cabo el cuidado de los hijos, que también la custodia compartida permite eso, ¿no? Poder dividir tareas. Pero es que además hay estarás de acuerdo conmigo, un beneficio que no ha dicho Paula, que es que ambos progenitores llegan a tener más acuerdos. Es decir, cuando ambos tienen cada uno una semana de custodia, que pueden ser diversas formas de repartirse el tiempo, no les queda más remedio que transmitir al otro la información de lo que han hecho los niños en el colegio aquella semana, o transmitirle cualquier cuestión que hubiera podido pasar, ¿no? Naturalmente no en todas las familias va a pasar, pero sí que el Tribunal Supremo nos viene a decir, y es un hecho probado, que los padres llegan a un punto en que ellos mismos empiezan a solventar sus problemas y empiezan a hablar más. Yo tengo un caso en concreto de una persona, en este caso la madre pedía la custodia compartida y el padre pedía la exclusiva, para darle un poco la vuelta. Sí. El padre se obcecó muchísimo en esa custodia exclusiva, diciendo que la madre no iba a ser capaz de cuidar a la niña y demás. Sin embargo, cuando se estableció la custodia compartida, las peleas que habían tenido los dos, el tira y afloja constante, desapareció.
Y los dos, a mí me decía, pues en este caso la madre, es maravilloso, dice, porque ahora puedo hablar con él y podemos compartir el día a día de nuestros hijos. Eso es lo que hizo la custodia compartida en este caso. Eso es para mí un gran beneficio siempre y cuando ninguno de los dos ponga trabas a medida que se vayan desarrollando. Sí, porque claro, no todo es verdad de color de rosa en estos procesos, se suele ser precisamente lo contrario. Estamos hablando de las custodias compartidas, lo estamos haciendo con Paula Ayer y con Marta Bolívar, las dos son abogadas y en el caso además de Marta es coordinadora de la Asociación de Padres de Familias Separadas de Castilla y León. Vamos a llegar a la 1 de la tarde, así que este es el momento para hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. El pasado 7 de octubre entró en vigor la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como Ley del Solo sí es sí. Desde entonces diferentes tribunales han revisado y rebajado las penas de algunos condenados por delitos sexuales. Contamos con la opinión del despacho fundado en 1989 por don Enrique de Santiago Herrero, licenciado en Derecho en la USAL, Universidad de Salamanca y máster en Ciencias Políticas también en la Universidad de Salamanca. Bueno, pues después de esta pausa retomamos ese análisis que estamos haciendo hoy de las custodias compartidas con dos abogadas, con Paula Ayer y con Marta Bolívar. Antes de la publicidad, bueno, pues estábamos hablando un poco de esas características de las custodias compartidas, de quienes las piden más, de quienes menos y claro, no hemos tocado el tema de los motivos que podrían hacer que no se conceda una custodia compartida y uno de ellos creo que es el de la violencia de género o que haya denuncias de violencia dentro de la pareja, tanto de la madre al padre, del padre a la madre, ¿no, Paula? Sí, efectivamente, uno de los motivos por los que no se puede dar una custodia compartida o no lo aconsejan es que exista esas denuncias, como bien estás indicando, denuncias de violencia de género en la pareja. Digo que no lo aconsejan porque sí que hay juzgados en donde sí que se han acordado custodias compartidas a pesar de existir esas denuncias. Es un poco el juez que en ese caso lleve el asunto el que tendrá que ver la trascendencia que tiene esas denuncias de violencia de género a la hora de poder establecer una custodia compartida. Marta, ¿y esas denuncias, cuando se pide la custodia compartida, esas denuncias tienen que ser previas o pueden salir mientras se está llevando a cabo el caso en los tribunales? Y claro, ¿cómo se actúa en ese no pueden ser tanto caso? previas como durante el procedimiento. Entonces, claro, se debe aplicar justamente los artículos en los cuales se establece que se debe en ese momento pues interrumpir la custodia compartida si se ha llegado a llevar o, perdón, interrumpir no, me refiero que el juicio con custodia compartida ya esa solicitud ya se quedaría un poco en suspenso, pero es cierto, Paula, lo que decía, que a veces sí que se concede esa custodia compartida por sobre todo el interés superior del menor, es decir, si el juez considera que lo que se está, para el menor es mucho mejor mantener esa custodia compartida, se mantiene, pero es cierto también que son muy pocas las ocasiones, porque justamente este artículo que impide que a raíz de tener una investigación, ya no una sentencia condenatoria, sino una simple investigación sobre el progenitor, el padre, entonces ya directamente no se debe llevar a cabo la custodia compartida, siendo que muchas veces los jueces no dicen, bueno, pues lo mejor para el interés menor es esto, siendo que en ese caso se le puede crear un grave perjuicio al niño, porque muchas veces se pueden utilizar esas denuncias de una manera no adecuada, no existiendo hechos, y esto nos ha pasado en muchísimas ocasiones, por lo tanto iría en contra total y absolutamente del interés de los menores. ¿Y ese es el único motivo o hay más motivos? No, hay más motivos. Aparte de ese motivo, que digamos que sería uno de los más graves, lógicamente, también está el motivo de que los progenitores, alguno de los progenitores, pues tenga algún trastorno psiquiátrico o algún tipo de adicción que lógicamente puede afectar al interés del menor y al cuidado que esos menores van a recibir. Esos digamos que serían los puntos más importantes para los cuales denegar una custodia compartida, pero luego hay otros que se pueden llevar en la práctica y que es el día a día, que también pueden dar lugar a que se impida esa custodia compartida. Por ejemplo, pues la distancia de los
los domicilios. Lógicamente también ese es un hándicap que da lugar a que se denieguen custodias compartidas, y luego también que a la hora de solicitar esas custodias compartidas, pues hay veces en donde los progenitores simplemente piden la custodia compartida, pero no dicen cómo la van a llevar a cabo, cómo la van a desarrollar. Es lo que los abogados llamamos el plan de parentalidad, que es muy importante a la hora de presentar una custodia compartida, explicar cómo se va a llevar a cabo ese régimen de custodia compartida. Y otro de los motivos por los cuales también se están denegando custodias compartidas es el horario de los padres, porque lógicamente pues a lo mejor hay padres que es totalmente incompatible tener una custodia compartida. Entonces lógicamente pues si por horario de trabajo, por ejemplo personas que están viajando continuamente, pues lo suyo es que no exista una custodia compartida, porque si no esa custodia compartida no le va a ejercer el padre o la madre, sino que le va a ejercer los familiares, los abuelos en la mayor parte de los casos, o una cuidadora que se pudiese contratar. Claro, para evitar que sean terceras personas las que se encarguen de esa custodia. El objetivo de la custodia compartida, bueno, pues es garantizar el bienestar de los hijos de los menores, y para ello el sistema judicial procura que las relaciones entre las partes transcurran de la mejor forma posible. Se utiliza, por tanto, a mediadores que faciliten esa labor. Eduardo. Sí, por eso vamos a fijarnos a continuación en APROME, son las siglas, el acrónimo de la Asociación para la Protección del Menor en los procesos de separación de sus progenitores. Es la entidad pionera en la implantación de los puntos de encuentro familiar en España. En 1996 empezó el primero del país, que está aquí en Castilla y León. Su objetivo es proteger a los más vulnerables en esos procesos, como son los menores, y habilita lugares neutrales y seguros para facilitar el régimen de visitas de los niños con sus familias. Además, tienen diferentes niveles de intervención de profesionales de la psicología, el trabajo social o el derecho. Cuando hay una ruptura de pareja, muchas veces se pasa por un proceso difícil, y a veces las intervenciones judiciales no son suficientes y se requieren otro tipo de intervenciones que son más a nivel social. O sea, realmente los puntos de encuentro familiares surgieron como una necesidad social. Lo que intentamos es fomentar una parentalidad compartida desde el principio, ¿no? Para que ambos asuman las responsabilidades que tienen sobre sus hijos, para que haya sobre todo el menor número o que se reduzcan al completo la intensidad de estas discrepancias. Hay diferentes modalidades de intervención. En algunos casos solo son entregas y recogidas, y en otros casos las visitas se realizan en el interior del punto de encuentro, bien con una supervisión total de ese encuentro o bien con una semisupervisión. A día de hoy hay un punto de encuentro familiar en todos los municipios de más de 20.000 habitantes de nuestra comunidad autónoma. En estos alrededor de 30 años por allí han pasado más de 11.000 familias y 15.000 menores. El año pasado, por ejemplo, más de 1.600 familias y 2.000 niños. Y se realizan en torno a 120.000 intervenciones anuales. Pero hay que recordar que el acceso a estos espacios se produce por resolución judicial o administrativa. A través de incumplimientos de sentencias o de discusiones reiteradas, se decide hacer esta derivación a los puntos de encuentro familiar. Nosotros, las derivaciones que nos hacen suelen venir, en Castilla y León en concreto, vienen derivados o bien de los juzgados, que llegan casi a un 70% de los casos, o bien de las secciones de protección a la infancia, un poco más, entre un 30% de los casos vienen derivados de las secciones de protección a la infancia. Y muy poquitos casos, que no llega al 1%, vienen por mutuo acuerdo. Bueno, pues qué importante, ¿no, Paula y Marta, la labor que se lleva en estos centros, porque facilita, me imagino que mucho, los trámites a la hora de normalizar la relación, ¿no?, entre padres y madres, y que a lo mejor en un momento determinado pues no pueden llevar a cabo una relación normal, por decirlo de alguna manera, y esta labor, bueno, pues la suple en ellos, ¿no? Sí, efectivamente hacen una labor muy buena, APROME, porque como tú dices, hay muchos casos donde la relación entre los padres no es una relación buena. Entonces con APROME lo que se consigue es que esos intercambios, como han dicho ellos, que es una de sus intervenciones, simplemente el intercambio de menores, puede parecer algo absurdo, simplemente un intercambio hacemos, no. Hacen una labor muy importante, porque en ese intercambio se realiza dentro de su centro, los padres no se ven, y si hay una mala relación entre ellos, los niños no tienen que estar oyendo ni insultos, ni que sus padres están discutiendo, y así se está protegiendo a los niños. Entonces esas intervenciones
intervenciones, que son la mayor parte de ellas, esas intervenciones, digamos, simples que ellas hacen, son intervenciones muy importantes para que esa relación de los progenitores y de los niños sea buena. Luego hay otros casos, como ellos han comentado, donde las intervenciones son dentro del punto de encuentro, dentro de APROME, bien porque la resolución judicial ha considerado que hace falta que esté supervisada por una psicóloga, pues a lo mejor para crear esos vínculos o reactivar esos vínculos paterno-filiales que ya no existían, o bien por otros motivos consideran que es importante que se realicen ahí dentro para que si existe cualquier pequeño problema, hay una psicóloga que ayuda al menor y que ayuda al padre a reconducir o a la madre a reconducir esa situación. Por tanto, sí que es verdad que APROME lleva muchísimos años realizando su labor, realizan una labor estupenda y es un orgullo para todos los castellano-leoneses que haya salido de aquí la idea de APROME. Paula, sí, ¿querías puntualizar algo? Sí, quería puntualizar porque efectivamente es una labor muy importante, pero pienso que a veces se abusa un poco del tema de APROME en el sentido de que APROME desgraciadamente es mucha gente la que necesita y no siempre tienen horas para poder realizar todas las intervenciones. Entonces hay mucha gente que, o sea, se tiene que utilizar en casos excepcionales. Cuando los progenitores en sí que tienen capacidad para entregar y recoger a los niños en algún sitio sin necesidad de iniciar ningún tipo de conflicto, entonces naturalmente no se tiene que estar reclamando APROME, que esto ocurre en muchísimas ocasiones y no es necesario, porque además lo que hace es limitar también el intentar entenderse entre los propios progenitores. Y por ejemplo, cuando hablamos de la custodia compartida, retomando un poquito antes, es maravilloso en el sentido de que si se puede recoger a los niños directamente en el centro escolar y después dejarlo, no va a haber ningún conflicto entre los progenitores porque no se ven y no se tiene que acudir constantemente a APROME, porque vuelvo a insistir, muchas veces, aquí en Castilla y León no tanto, pero en otras comunidades autónomas como puede ser Madrid, las esperas para acudir a APROME pueden ser de años. Y años que perjudican a los menores porque esos menores no van a poder ver a sus progenitores porque no pueden acudir a APROME porque hay exceso. Entonces no se debe utilizar para todo, se debe utilizar para aquellos casos que realmente exista un conflicto muy importante que los progenitores no puedan salvar por sí mismos. Ya estamos llegando al final de este análisis. Hoy estamos hablando de las custodias compartidas, nos lo planteábamos a raíz del caso de Olivia, la niña de 6 años a la que su madre administró una dosis letal de pastillas y en uno de esos actos de estos días atrás, desde la Asociación Custodia Compartida de Segovia, su presidente Miguel Ángel Nieto apuntaba de que estos casos podrían evitarse con custodias compartidas desde el primer día. No sé qué opináis brevemente sobre esto. ¿Las custodias compartidas evitarían luego consecuencias nefastas, como el caso de Olivia? Yo insisto en lo mismo que he dicho al principio, o sea, cada caso es diferente y sí que es cierto que las custodias compartidas van a ayudar en muchísimos casos y se van a poder evitar, pero cuando nos encontramos con un extremo como este es porque realmente la progenitora ha tenido una obsesión, una situación que realmente, independientemente de la custodia que se pudiera poner, no hubiera podido. Paula. Efectivamente, es decir, yo creo que la solución no es esa, no es imponer custodias compartidas a todo el mundo, porque como he dicho yo desde el principio, cada familia somos un mundo, habrá que ver cada caso concreto y ver cuál es el interés de los menores en cada caso. En este caso concreto, de este hecho que nos lleva hoy a hablar de esto, pienso también que la solución no sería una custodia compartida, impuesta desde el principio, puesto que si la madre ha hecho eso, entiendo que esta persona tenía algún tipo de trastorno psiquiátrico que no se ha podido a lo mejor detectar o algún problema psicológico, y el hecho de haber impuesto esa custodia compartida desde el principio, a lo mejor estaríamos en el mismo punto, nos encontraríamos en el mismo punto final que trágicamente ha sido la muerte de la menor. Pues Paula, Marta, muchísimas gracias por haber analizado este asunto de las custodias compartidas. Os pediremos seguramente bueno, pues consejo para más cuestiones legales. Muchísimas gracias.